vamos a colgar en el aula virtual un memo y están colgados los artículos que vamos a tratar hoy. ¿Ya está? Bueno, entonces, en el memo dicen que hasta el jueves 19, el que viene no, el otro, o sea, el viernes 20, el último día de clase, van a tener tiempo para enviar a legislación de la construcción hotmail.com. Ahí está la interpretación con sus propias palabras de las 24 temas del fideicomiso. La clase que viene, viernes 13, vamos a repasar, vamos a aclarar todas las dudas sobre el fideicomiso como preparación para la evaluación que será el viernes 20 con el sistema múltiple choice, es decir, sobre la base de preguntas referidas al punto 1 de opción múltiple, ¿no es cierto? Vamos a empezar la clase, es decir que el viernes que viene ustedes van a tener ya leído o preparado toda la base de la contestación esta, del fideicomiso, y entonces podemos aclarar todos los temas. Si necesario, atendemos la clase con un recreo, lo que sea, porque el viernes 20, que es el último día de clase, vamos a hacer una evaluación bajo el sistema de múltiple choice. Entonces, siempre ponemos que el artículo primero y segundo del Código Civil, porque el contrato de fideicomiso está en el Código Civil y Comercial, que tiene vigencia desde el 1 de agosto de 2015. Consecuentemente, dice que el artículo 1, que los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables. Es decir, que para el fideicomiso va a ser aplicable las normas, o sea, los artículos que seguidamente tratamos. Y la interpretación, la ley debe ser interpretada, dice el artículo 2, según sus palabras y sus finalidades. Antes, el fideicomiso está regulado por la ley 34.441. Después de la reforma del Código Civil y Comercial, se incorporó, ¿no es cierto? Y vamos a la página 2, en el Código Civil y Comercial, en el capítulo 30, que trata el fideicomiso, y en el capítulo 31, que habla del dominio fiduciario. En la página 2 están en rojo los temas que vamos a tratar, que son del fideicomiso relacionado con la construcción. O sea, es una especie del fideicomiso inmobiliario. Y no puedo poner. El fideicomiso inmobiliario. Esta figura es importante porque la mayoría de los contratos, de las construcciones en el ámbito privado, se realizó bajo las normas del fideicomiso. La mayoría de las obras privadas, y entonces vamos a ir analizando el artículo por artículo, y la clase que viene vamos a tratar solamente los temas relacionados a la evaluación por múltiple choice y todas las aclaraciones necesarias que ustedes quieran. Entonces, el artículo 1666 del Código Civil y Comercial, ahí está apuntado, ¿no es cierto?, la página donde está el HTTP del Código Civil y Comercial, o sea que es gratuito. El artículo 1666 dice que hay contrato de fideicomiso cuando una parte, llamado fiduciante, transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona llamada fiduciario. En los ejemplos, yo siempre iba a ser el fiduciante, el dueño del inmueble.
del terreno y ustedes los fiduciarios que se van a encargar de la construcción. Entonces, hay 4 partes, pero las fundamentales son el fiduciante y el fiduciario. El fiduciante transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes. Por eso en los ejemplos que demos, yo voy a ser el fiduciante, ustedes van a ser el fiduciario. Es quien se obliga a ejercer beneficio de otra llamada beneficiario y que se designa en el contrato y a transmitir el cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario. Entonces acá lo esencial son el fiduciante, que soy yo, que yo en este caso siempre vamos a hacer los ejemplos, por eso que ahí incluimos al fideicomiso financiero sección cuarta, a la sección quinta certificado de participación y títulos de deuda, a la sección sexta asamblea de tenedores y a la sección octava fideicomiso testamentario. Vamos a analizar todos los artículos para utilizar esta importante herramienta para la construcción, ¿no es cierto?, que es el fideicomiso inmobiliario, o sea, de construcción. Entonces, vamos a analizar la sección primera, que son las disposiciones generales. Recién dijimos la definición. Cuando usted necesite una aplicación, pero la clase que viene vamos a hacer más ampliado, ustedes van a tener ya el borrador de la contestación, y en la clase que viene también vamos a evaluar los requisitos para promover la materia, ¿no es cierto? Hay alumnos que todavía no enviaron algunos trabajos anteriores y esos alumnos que no enviaron esos trabajos, que ya pasó el plazo, van a pasar a un recuperatorio. Eso vamos a establecer en la clase que viene. Entonces el artículo 1667 establece lo que debe contener el contrato fideicomiso. Primero, inciso A, la individualización de los bienes objeto del contrato. O sea, va a ser, en caso de no resultar posible la individualización a la fecha de la celebración, debe constar la descripción de los requisitos y características que deben reunir. O sea, en la individualización de los bienes del contrato, en caso de no ocupa, ¿qué va a hacer? Va a ser la obra a construir. Inciso B, la determinación del modo en que otros bienes pueden ser incorporados al fideicomiso. Y en el C, el plazo o condición que se sujeta la propiedad fiduciaria. El plazo, después vamos a ver que tiene un plazo máximo de 30 años. Y con la excepción de que cuando se trate de un fideicomiso donde contemple la situación de un incapacitado, que se puede extender hasta que cese la incapacidad o de cualquier forma. Inciso B establece la identificación del beneficiario o la manera de determinarlo conforme al artículo 1671. Entonces, la identificación del beneficiario van a ser todas las personas. Siempre vamos a hacer acá el ejemplo de un edificio de departamento en propiedad horizontal. Entonces, para establecer, ¿no es cierto?, quiénes pueden comprar, quiénes pueden resultar beneficiarios de esa obra, que será un edificio en propiedad horizontal de departamento de vivienda. El inciso E establece el destino de los bienes a la finalización del fideicomiso con la indicación del fideicomisario, a quien debe transmitirse o la manera de la determinación conforme al artículo 1672. Vamos a hacer una interpretación general del contrato para que ustedes se ubiquen en el contexto hermenéutico de la figura. Esta herramienta, como dijimos, reviste una importancia fundamental porque la mayor cantidad de obras fueron realizadas de forma privada por esta figura que es el fideicomiso. Y como veremos, tiene sus particularidades. El plazo y condición. El fideicomiso no puede durar más de 30 años, como dijimos, desde la celebración del contrato.
en la fecha de celebración del contrato, el tiempo máximo son 30 años, excepto que el beneficiario sea una persona incapaz o con capacidad restringida, ¿no es cierto? Yo hago un fideicomiso para un hijo que es incapaz, que tiene dificultades, ¿no es cierto?, de comprensión. Y va a durar entonces, si excede los 30 años, va a durar hasta que fallezca. Entonces, si se pacta un plazo superior, se reduce al tiempo máximo previsto. O sea, en el contrato pusimos un fideicomiso por 40 años, sin que sea la excepción referida de la persona incapaz, se va a reducir a los 30 años que establece este artículo. Cumplida la condición, pasados los 30 años, cesa el fideicomiso. O sea, hay dos formas que termina el fideicomiso. Una, cuando se cumpla la condición. ¿Qué es lo que se cumple la condición? Se terminó el edificio, ¿no es cierto? Y todos los beneficiarios pagaron, entonces se cumplió el objeto del fideicomiso. O pasados los 30 años, sin haberse cumplido el cumplimiento de la condición. O sea, no se pudo cumplimentar el edificio. Y los bienes deberán transmitirse por el fiduciario, son ustedes, ¿no es cierto? Yo siempre soy fiduciante, que doy el terreno. Ustedes son los fiduciarios, que van a hacer la construcción. ¿Y a quién se designa en el contrato? A falta de estipulación, debe transmitirse al fiduciante o a sus herederos. El artículo 1679 establece la forma como se hace el fideicomiso. El contrato, que debe escribirse en registro público que corresponda, puede celebrarse por instrumentos públicos o privados, excepto cuando se refiere a bienes cuya transmisión debe ser celebrada por instrumentos públicos. En este caso, se trata de un fideicomiso inmobiliario de construcción. Consecuentemente, se debe inscribir el registro público de la propiedad inmueble. En este caso, cuando no se cumple esta formalidad, el contrato vale como una promesa a otorgarlo. Si no se inscribe, yo hago el contrato de fideicomiso con usted y no se inscribió, no se hizo por instrumento público, ni se inscribió el registro de la propiedad inmueble, sirve como una promesa de hacerse el instrumento público y de inscribirse. El artículo 1670 establece lo que ¿cuál? Ya vimos, ¿no es cierto?, lo que era el fideicomiso, o sea, las partes, fiduciante, yo, fiduciario usted, beneficiario, que compra el inmueble, y fideicomisario, el que se le transmite en el momento que se termina la obra. Después vimos la forma, ¿no es cierto?, que la forma era que puede ser por instrumento público o privado. Hacer instrumento público cuando el objeto del fideicomiso sea bienes que requieran la inscripción en un registro público. En el caso que nos ocupa, va a ser la construcción que se realiza sobre un inmueble. Consecuentemente, se tiene que hacer por instrumento público. Si no se hace por instrumento público, como dijimos, vale como una promesa de otorgar. El 1670 establece el objeto. Pueden ser objeto del fideicomiso todos los bienes que se encuentren en el comercio, incluso las universalidades. No pueden serlo las herencias futuras. La única excepción que establece acá son la herencia y futura, incluyen todos los bienes que están en el comercio. Incluso una universidad puede ser, ¿no es cierto?, un fondo de comercio. Bueno, pues entonces ya vemos la parte de las disposiciones generales del fideicomiso. La sección segunda establece los sujetos. Acá se establecen, en la primera hoja está, ¿no es cierto?, en rojo todos los temas que vamos a dar, y en negro los temas que vamos a incluir que no tienen relación con el fideicomiso inmobiliario de la construcción. Entonces, el artículo 1671 establece quién es el beneficiario. Puede ser una persona humana o jurídica. Puede comprar el edificio
una sociedad anónima, una sociedad responsable limitada, eso se llama persona jurídica. O una persona humana, que es Juan Domingo Pérez o Roberto González. Entonces, el beneficiario puede ser una persona humana o una persona jurídica. En este último caso, debe contar los datos que permita la individualización futura. Pueden ser beneficiarios, el fiduciante, o sea, yo, el fiduciario, ustedes, y el fideicomisario. Es decir, que pueden adquirir el departamento, yo, fiduciante, ustedes, fiduciario, y el fideicomisario. Pueden designarse varios beneficiarios, quienes, excepto disposición en notario, se beneficiarán por igual para el caso de la aceptación o renuncia de uno más. Sin ningún. Bueno, estamos viendo los conceptos generales, quiero que tengan los conceptos claros. La próxima clase, que puede ser extendida, repito, un recreo en el medio, vamos a aclarar todos estos temas. Porque es una clase que está destinada a los alumnos de ingeniería que no tienen conocimiento jurídico. Después, el artículo 1672 define al fideicomisario, la persona a quien se transmite la propiedad al concluir el fideicomiso. Puede ser el fiduciante, el beneficiario o una persona. No puede ser el fideicomisario, el fiduciario. Y después el artículo 1673 establece que el fiduciario es la figura central de ustedes, ¿no es cierto? La figura central del fideicomiso es el fiduciario. Después vamos a ver. El fiduciario puede ser cualquier persona humana o jurídica. Puede ser el ingeniero Roberto Pérez o la ingeniera Zulema González o una persona jurídica cuyo flito, empresa constructora, sociedad anónima. El fiduciario puede ser beneficiario. Ustedes pueden ser, como dijimos, beneficiarios. O sea, ustedes van a construir el edificio y también pueden adquirir las unidades funcionales o departamentos. Estamos hablando de una propiedad de departamento. En tal caso, de evitar cualquier conflicto de intereses y obrar privilegiando los del restante sujeto. Ustedes van a construir. ¿Qué quiere decir esto? Entonces ustedes se anotan como beneficiarios del conductores del departamento tercero B. Entonces al departamento tercero B le van a poner mejores materiales de construcción y por eso es la provisión. Pero en tal caso debe evitar cualquier conflicto de intereses y obrar privilegiando lo de los restantes sujetos intervinientes del contrato. ¿Va quedando claro? O sea, dijimos que las cuatro figuras que actúan en el fideicomiso son el fiduciante, soy yo, pongo el departamento, pero la propiedad ustedes para que realicen la obra. Estamos hablando de forma muy sencilla y muy vulgar, como para que puedan interpretar, ¿no es cierto? Y puedan profundizar, ¿no es cierto? El instrumento de esta herramienta tan importante para la construcción que es el fideicomiso. El fiduciario debe cumplir las obligaciones impuestas por la ley. Ahora vamos a ver cuáles son las obligaciones. Por el contrato, primero la ley, después el contrato, con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocio. ¿Qué quiere decir? Que un actuar que no se pueda deshonesto o inequitativo o inmoral de la actuación del fiduciario se lo va a juzgar por la prudencia y diligencia del buen hombre de negocio. No entra su actuar en la ley o en el contrato. Actúa sobre la base de la confianza depositada en él. O sea, por eso dijimos que el fiduciario es el eje central para el funcionamiento
del fideicomiso. Se le deposita la confianza al fideicomisario, al fiduciario. Por eso que el artículo 1675 establece la rendición de cuentas. La rendición de cuentas puede ser solicitada por el beneficiario, por el fiduciante, por el fideicomisario, y en su caso, conforme a la ley, las previsiones contractuales. Pero establece que deben ser rendidas con una periodicidad no mayor de un año. La rendición de cuentas puede ser pedida por cualquiera de las tres figuras, ¿no es cierto?, el beneficiario, el fideicomisario, pero establece que el tiempo tiene que rendir cuenta mínimamente una vez por año. Pero esto quiere decir que en cualquier momento se puede pedir la rendición de cuentas. La rendición de cuentas puede ser pedida por el beneficiario soy yo, por el beneficiario soy yo que también entregué el inmueble y a cambio de 5 departamentos. Por el fiduciante soy yo, el beneficiario también soy yo. Y el fideicomisario va a ser quien se entregue la propiedad cuando termina el fideicomiso. En su caso, conforme a la ley y las provisiones contractuales. El artículo 1676 establece la dispensa prohibida. O sea, el contrato no puede dispensar al fiduciario la obligación de rendir cuentas, ni de la culpa o dolo en el que puede incurrir él y su dependiente, ni la provisión de adquirir por sí los bienes fideicomisados. ¿Esto qué quiere decir? Está nulo, se establece que ustedes, su fiduciario, se le exima de la obligación de rendir cuentas. ¿Por qué? Porque dijimos la que figura central son ustedes. Y tampoco se le puede eximir de la culpa al dólar que puede incurrir el fiduciante o sus dependientes. Ustedes son responsables de sus dependientes. Ustedes y sus dependientes. Y tampoco se puede poner la provisión de adquirir por sí los bienes fideikomitidos. O sea, que pueden adquirir 1, 2 o 5 departamentos, ¿no es cierto?, en ese edificio. El artículo 1677 establece los reembolsos de gastos y la retribución. Excepto estipulación en contrario, el fiduciario tiene derecho al reembolso de los gastos y a una retribución. Si no se estableció nada, esa retribución va a ser fijada por el juez. Existe a la labor del fideicomisario usted una contraprestación, que es una retribución, que solamente puede ser eximida esa contraprestación si se estipula expresamente el contrato. El artículo 1678 establece cese del fiduciario. ¿Por qué habla tanto del fiduciario? Porque dijimos que la figura central, el fiduciario, ustedes cesan, ustedes, ¿no es cierto? El ejemplo, por remoción judicial, por incumplimiento de sus obligaciones, por haberse imposibilitado material o jurídicamente para desempeñar su función, instancias del fiduciante o a pedido del beneficiario o del fideicomisario, con citación del fiduciante. Entonces, pueden ser removidos judicialmente, porque ustedes no cumplieron con sus obligaciones o por hallarse imposibilitado material o jurídicamente para el desempeño. B, por incapacidad, inhabilitación, incapacidad restringida, judicialmente declarada, y muerte, si es una persona humana. C, la disolución, si es una persona jurídica. O sea, la constructora de ustedes, que está como fiduciario construyendo el edificio, se disuelve. O el fiduciario cesa por quiebra o liquidación. La empresa, ustedes dijimos que la fiduciario es una persona humana o una persona jurídica, ¿no es cierto? Ustedes actúan como ingeniero Pérez o como Cuchuflito, sociedad anónima, empresa constructora. Se le puede pedir la quiebra o liquidación. Va a cesar su carácter o sus funciones de fiduciario. O por la renuncia, que en el contrato se le autoriza
caso de causales o imposibilidad material jurídica de desempeñar la función. Solamente renuncia si en el contrato se autoriza. Precisamente se puede renunciar si está prevista la renuncia al contrato. Si no, no pueden renunciar. El artículo 1679 establece, ¿no es cierto? Primero, el anterior era ¿por qué puede cesar usted como ingeniero, siendo una persona humana o una persona jurídica? El artículo 1679 establece la sustitución, cómo se cambia, quién lo sustituye. Sin ustedes no se puede construir edificios, hablando, ¿no es cierto? Entonces, producía la causa de cese, las anteriores, lo reemplaza el sustituto indicado en el contrato. O sea, en el contrato se puso, ¿cierto?, que el fiduciario iba a ser el ingeniero Roberto Pérez o Cuchuflito, o sea, anónima constructora. Y en el caso de la imposibilidad de que sean las causales del artículo anterior, 1678, va a ser reemplazado por la ingeniera Zulema González o X Sociedad Responsabilidad Limitada Empresa Constructora. El designado de acuerdo al procedimiento previsto por él. El artículo estamos viendo, ¿no es cierto?, para que ustedes tengan una idea, ¿no es cierto?, general del fideicomiso, a los fines que poder después relacionar todos estos artículos y ir preparando ese trabajo, que es el último trabajo, y le va a permitir, ¿no es cierto?, la promoción con los demás trabajos anteriores y los anteriores evaluaciones. El artículo 1680 establece el fideicomiso en garantía que no nos interesa. El artículo, porque estamos hablando estamos centrando, ¿no es cierto?, en conceptos generales y básicos del fideicomiso inmobiliario de construcción, que es la función del ingeniero. El artículo 1681, sobre esto se rigen todos los edificios privados, la mayoría de los edificios privados se realizaron mediante este articulado del Código Civil. Entonces ustedes, cuando estén evaluando participar en la construcción en un fideicomiso, van a saber, ¿no es cierto?, van a refrescar con este articulado y después consultar a los especialistas en el tema, pero van a tener una idea básica. La aceptación del beneficio del beneficiario y del fideicomisario. Para decir las prestaciones del fideicomiso, el beneficiario y el fideicomisario deben aceptar su calidad de tal. Esa es la decisión que estamos viendo. Vamos a la sección tercera. Estamos reiterando, ¿no es cierto?, una clase a nivel de alumnos de ingeniería que no tienen grandes conocimientos en el tema legal y que les cuesta mucho. Estamos haciendo esta vez la idea general para que la clase que viene, ya con el borrador que ustedes hagan de las preguntas, vamos a trabajar exclusivamente sobre las preguntas para que ustedes estén preparados para hacer la evaluación del viernes 20. El artículo, estamos hablando de los efectos del fideicomiso. El artículo 1682 establece la propiedad fiduciaria. Los bienes fideicomitidos se constituye una propiedad fiduciaria. Yo entrego a ustedes mi inmueble. Entonces, sobre eso se constituye una propiedad fiduciaria. Está regida por las disposiciones de este capítulo y por la naturaleza de la unión. Como va a ser un inmueble, se va a regir, ¿no es cierto?, de acuerdo a los derechos reales y se tiene que escribir en el registro de la propiedad inmueble. Los efectos frente a terceros. Esto es lo importante, es lo que tiene la diferencia con otro tipo y por eso se ha difundido tanto el fideicomiso. El carácter fiduciario de la propiedad, o sea, la propiedad que yo le entrego a usted, ingeniero Roberto Pérez, va a ser una propiedad fiduciaria. Tiene efecto frente a terceros. En el momento que se cumple el requisito exigido de acuerdo a la naturaleza de los bienes respectivos.
los requisitos exigidos. En este caso es escribir el registro de la propiedad inmueble, porque es un inmueble sobre el cual se va a construir ese edificio. ¿Eh? Entonces ahí va a tener efecto contra tercero. Los registros públicos, en este caso la propiedad inmueble, hace efecto contra tercero. O sea, es la publicidad, ¿no es cierto?, para conocer la situación los terceros. El artículo 1684 establece la registración y los bienes incorporados. Se trata de bienes registrables, en el caso que nos ocupa, que es el fideicomiso inmobiliario de construcción. Los registros correspondientes deben tomar razón de la calidad fiduciaria de la propiedad a nombre del fiduciario. Inmueble que yo le transmito a usted se llama propiedad fiduciaria. Entonces, el registro lo va a escribir a nombre de usted, el fiduciario, ingeniero Roberto Pérez, o Cuchuflito, sociedad anónima de constructora, con la característica de fiduciaria de la propiedad. El artículo, estamos haciendo, ¿no es cierto?, los conceptos básicos, elementales, para la clase que viene profundizar a fondo. Ya reiteramos, ¿no es cierto?, vamos a ocupar el tiempo que sea necesario para aclarar, y ustedes van a tener ya el borrador, ya le vamos a ir repasando, donde vamos a citar a cada alumno, donde va a leer el borrador, ¿no es cierto?, o va a aplicar estos artículos. El artículo 1685 establece el patrimonio separado, es la esencia del fideicomiso. ¿Quién es fideicomiso? Constituye un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario, de ustedes, o sea, usted, ingeniero Roberto Pérez, le gusta tener muchos hijos, ingeniero Roberto Pérez le gusta tener muchos hijos, y todas las madres solteras le hacen juicio de alimentos. Entonces va a ser inembargable esta propiedad fiduciaria. Es un patrimonio separado del fiduciario. Es un ejemplo, ¿no es cierto?, para que he resaltado, ¿no es cierto?, esta característica que constituye un patrimonio separado del patrimonio de ustedes. Y un patrimonio mío también. Yo soy una persona que me gusta el juego, tengo ludopatía, me voy al casino, patino todas las plata, pido dinero prestado a los usureros y los usureros me demandan y no me pueden embargar esta propiedad. ¿Por qué? Porque el bien fideicomitado que yo transmití al fiduciario a usted es un patrimonio separado del fiduciante mío, y también del beneficiario y del fideicomisario. Sin perjuicio de su responsabilidad, el fiduciario tiene la obligación de contratar un seguro que cubra los daños causados por las cosas objeto del fideicomiso. Usted, fideicomisario, ustedes fiduciarios, están obligados a hacer un seguro. Es independientemente de las responsabilidades que adquieren como fiduciarios. El artículo 1686 establece los fines fideicomisados, acción por los acreedores. Los bienes fideicomisados quedan exentos de la acción singular o colectiva de los acreedores del fiduciario. Acción singular es cuando yo pido prestado, como el ejemplo que es, a los prestamistas. Hacen un juicio ejecutivo donde embargan esa propiedad que va a ser inembargable porque es un bien fideicomisado. Está inscrito el registro de propiedad inmueble como un bien fideicomisado. O colectiva, si un acreedor me pide la quiebra a mí, ¿no es cierto?, no va a alcanzar a este bien. Esas son una de las ventajas. Por eso que los beneficiarios van a comprar esos departamentos, van a ir pagando, porque están los bienes fideicomisados que quedan exentos de la acción singular o colectiva de los acreedores del fiduciario.
El artículo 1687, los bienes del fiduciario no responden por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso. Usted tiene una casa, usted tiene otro edificio, lo que usted se alquilan, y ese bien no va a responder por las deudas provenientes de la ejecución, o sea, de la realización de la obra de ese fideicomiso, las que son satisfechas con, las que solo son satisfechas con los bienes fideicomisados. El artículo 1688 establece que acto de disposición y gravamen. El fiduciario puede disponer o gravar los bienes fideicomisados cuando lo requiera los fines del fideicomiso, sin que sea necesario el consentimiento del fiduciante, del beneficiario fideicomisario. Esto vamos a resaltar. Por eso que el eje central del fideicomiso es el fiduciario. Ustedes pueden disponer o gravar los bienes fideicomisados. Pueden, ¿no es cierto?, sacar préstamos y poner garantía hipoteca sobre los bienes fideicomisados. Pero van a tener la responsabilidad de que ese dinero obtenido se aplicó a la obra, etc. Pero la importancia, una de las facultades de ustedes, fiduciarios, es que pueden disponer o gravar los bienes cuando lo requieren los fines del fideicomiso, que sea necesario el consentimiento, o sea, no necesita el consentimiento de nadie, ni mío, fiduciante, ni del beneficiario, ni del fideicomisario. Estamos viendo la norma general, ¿no es cierto?, para que ustedes se ubiquen, mantener una hermenéutica, o sea, relacionar todos estos artículos con esta figura, esta herramienta tan importante para la construcción. El fiduciario está legitimado para ejercer todas las acciones que correspondan para la defensa de los bienes fideicomisados contra terceros, el fiduciante, el beneficiario o el fideicomisario. ¿Esto qué quiere decir? Yo le transmití el inmueble, sobre ese inmueble fue ocupada por personas, ¿no es cierto?, no autorizadas, entonces ustedes están facultados, ¿no es cierto?, por este artículo, a ejercer la defensa del fideicomisado, o sea, solicitar el desalojo y la desalojo. Después viene la sección cuarta, que es el fideicomiso financiero, la sección quinta, que son los certificados de participación en título de deuda, y la sección sexta, la asamblea de tenedores de título representativo de deuda, que no están estrechamente vinculados con el fideicomiso construcción, que es el objeto. La extinción del fideicomiso. ¿Cómo termina el fideicomiso? Las causales. El fideicomiso tenga por cumplimiento del plazo con la condición que se ha sometido o el vencimiento máximo legal. Cumplimiento del plazo es que se estableció en el contrato un plazo de 10 años. Ocurrió el plazo, entonces automáticamente se extingue el fideicomiso. O la condición a que se ha sometido, se terminó el edificio. Entonces se cumplió la condición. O el vencimiento del plazo máximo legal, que son los 30 años que ya dijimos. La revocación del fiduciante, y se ha reservado precisamente esa facultad, la revocación no tiene efecto retroactivo. La revocación es ineficaz en los fideicomisos financieros que puede haber. Y cualquier otra causa prevista en el contrato. Pero lo fundamental está en el artículo, en el inciso A. El artículo 1698 establece los efectos de la extinción del fideicomiso. Producida la extinción del fideicomiso. El fiduciario, ustedes están obligados a entregar los bienes fideicomisados al fideicomisario o a sus sucesores, a otorgar los instrumentos y a contribuir a las inscripciones fiscales que corresponden. O sea, se terminó de construir el edificio, ¿no es cierto? Y entonces ustedes entregan al fideicomisario o a sus sucesores y están obligados a realizar todos los instrumentos
a contribuir a las inscripciones registrales, o sea, la que sea necesaria. Que la sección octava es el fideicomiso testamentario, que tampoco está íntimamente vinculado con el fideicomiso inmobiliario de construcción. Ahora viene el capítulo 31. Anteriormente, hablábamos del capítulo 30 del fideicomiso. Ahora, el capítulo 31 se refiere al dominio fiduciario. Es el inmueble que yo le transmití a ustedes. O sea, el fiduciante le transmitió al fiduciario. El dominio fiduciario es el que adquiere con razón de un fideicomiso constituido por contrato o por testamento. Será sometido a durar solamente a la extinción del fideicomiso. ¿Bien? Para el efecto de entregar la cosa a quien corresponde según el contrato de testamento. Entonces, se constituye una figura especial, una inscripción especial. Es el dominio fiduciario, que se adquiere en razón del fideicomiso constituido por contrato o por testamento. En este caso, por contrato, y que se inscribió en el registro público de la propiedad inmueble. El artículo 1702 establece las normas que son aplicables al dominio fiduciario. La norma que rige los derechos reales en general, porque se trata de la propiedad que yo transmití, yo, fiduciante, transmití al fiduciario, es un inmueble. Entonces se rige bajo el derecho de los derechos reales. Y en particular, el dominio previsto en el Código Civil y Comercial. El artículo 1703 establece la excepción a la norma general. El dominio fiduciario hace excepción a la normativa general del dominio y en particular el dominio imperfecto, en cuanto es posible incurrir en el contrato de fideicomiso las limitaciones a la facultad del propietario contenida en la exposición del artículo 30 del presente capítulo. O sea, el dominio fiduciario es un dominio imperfecto. No es como el dominio, ¿no es cierto? No es como que yo, que era fiduciante, le transmití a ustedes el fiduciario, el inmueble. Yo tenía un dominio perfecto. O sea, pero el dominio que van a tener ustedes es un dominio imperfecto. O sea, que está bajo las normas del capítulo 30 anterior y este capítulo 31. Titular del dominio fiduciario. Ustedes tienen la facultad del dueño perfecto. En tanto, los actos jurídicos realizan se ajusten al fin del fideicomiso y a las disposiciones contractuales. O sea, dominio perfecto que yo puedo disponer sin problema. Pero antes de haber transmitido la propiedad a ustedes, yo soy fiduciante antes de haber transmitido el dominio perfecto. Yo le transmito a ustedes el dominio fiduciario y ustedes tienen la facultad del dueño perfecto. Como dijimos anteriormente, pueden grabar el inmueble sin consentimiento, ¿no es cierto?, de nadie. En tanto, los actos que realizan se ajusten al fin del fideicomiso y a las disposiciones contractuales pactadas. Se estableció el contrato. La irretroactividad, la extinción del dominio fiduciario no tiene efecto retroactivo respecto al acto realizado por el fiduciario. La adquisición del dominio perfecto. Producía la extinción del fideicomiso, o sea, dijimos, se cumplió el término, etcétera. El fiduciario, ustedes, queda inmediatamente constituido un poseedor a nombre del dueño perfecto. Y el artículo 1707, que es el último, establece los efectos. Cuando la extinción no es retroactiva, son oponibles al dueño perfecto. Todos los actos realizados por el titular del dominio fiduciario. La extinción es retroactiva, el dueño perfecto requiere el dominio libre de todos los actos jurídicos realizados. Hicimos un raconto a los pájaros, ¿no es cierto?, de esta figura, como ustedes ya vieron, algo compleja, pero muy importante para la construcción. La mayoría, reitero, de las
obras privadas se realizaron bajo estos artículos que analizamos. Entonces, como está en el memo, la clase que viene, ustedes van a tener un borrador y vamos a trabajar ya concretamente, sin limitación de tiempo, ¿no es cierto?, con los recreos que sean necesarios, de las 24 temas que tienen que presentar el jueves 19, porque el viernes 20 va a ser la evaluación por múltiples. ¿Alguna pregunta? Disculpe, lo de la clase pasada se subió. Sí, 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 está subido. Sí, está subido. Cualquier duda, manda un... Sí, porque me fijo y lo último que me aparece es prueba de peritos en el aula. No, vamos a ver